Hola, buenos días. Continuamos con las presentaciones de fitopatología. En la sesión anterior estuvimos hablando de qué son las enfermedades y de ahí se derivan algunos términos como son signos y síntomas. Entonces, en esta presentación vamos a hablar mucho del diagnóstico y de signos y síntomas. ¿Por qué? Porque generalmente cuando nosotros hablamos de fitopatología no nada más vemos el agente causal de la enfermedad, sino vemos epidemiología de él o epifisiología de él, vemos estrategias de control, entre otros aspectos. Y dentro de los primeros puntos se encuentra el diagnóstico. ¿Por qué? Porque nosotros generalmente cuando vamos a cualquier unidad productiva o cuando incluso vamos a un vivero, etcétera, como fitopatólogos, lo primero que nos dicen es, ¿qué tiene mi cultivo? ¿Qué tiene mi planta? Y lo más importante, ¿qué le puedo aplicar? O como coloquialmente se dice aquí, pues, ¿qué le he hecho, no? Entonces aquí juega un papel muy importante el diagnóstico presuntivo. ¿En qué consiste este diagnóstico presuntivo? Entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta diferentes aspectos. Uno de ellos es examinar la unidad productiva o invernadero. O sea, tenemos que conocer de forma detallada qué es lo que está sucediendo. En caso de que nosotros no vayamos a recolectar la muestra, sino nos la envíen, entonces hay que pedir información acerca de las condiciones de la unidad productiva o el invernadero, si es la única planta, si se está distribuida por manchones, o sea, información que nos pueda dar una idea como cuál es la situación de esta posible enfermedad en la unidad productiva. Número dos, la identificación de la especie o variedad enferma. Muchas veces nada más te dicen, ¿qué tiene mi planta? Y te mandan la foto. Sí, pero las sintomatologías o los daños en caso de insectos que se lleguen a presentar, pues va a variar de una planta a otra. Entonces es necesario conocer o saber a qué cultivo se refiere, si, a qué variedad, etcétera, para de esta forma tener una idea o darnos una idea de cómo es una planta sana o entre paréntesis que podríamos decir entre comillas una planta normal. Porque si no tenemos idea cómo es esa planta, entonces cómo podemos decir si está enferma o no está enferma, ¿no? Entonces por eso se deriva el punto número 3, conocer o reconocer lo que es una planta sana, normal, así como las posibles anormalidades que pudiera llegar a presentar. Como punto número 4, nosotros ya sabemos qué planta es, sabemos que no está bien porque no está como comúnmente o debería de estar. Entonces ya llega el punto número 4, que es donde nos vamos a meter en esta presentación, que sería determinar los síntomas o los signos. Entonces, síntomas, pues va a ser la alteración o la manifestación de que una planta está enferma como tal, no va a ser, más adelante vamos a ir viendo qué tipo de síntomas, y los signos va a ser patógeno o parte del patógeno. En el punto número 5 es definir los patrones de distribución de esos signos o esos síntomas. Es la única planta, cómo se distribuye, o sea, eso nos va a dar un panorama general desde la unidad productiva, al invernadero o al vivero donde nosotros vayamos, cómo se está distribuyendo la enfermedad. En el punto número 6, conocer si los síntomas aparecen repentinamente y permanecen o incrementan, o bien los síntomas aparecen repentinamente y no se observa una progresión de los síntomas iniciales. ¿Por qué es importante conocer eso? Porque en algunas ocasiones no es que la planta esté enferma como tal, sino a lo mejor se realizó una mala aplicación o hubo, a lo mejor el vecino aplicó algún producto químico y pues me dañó mis plantas. Entonces sí, se van a ver síntomas iniciales, pero como no es una enfermedad, pues no va a seguir avanzando los síntomas como tal. Y dentro del punto número 7 es conocer ubicación y prácticas agrícolas del cultivo. ¿A qué se refiere ubicación? Ubicación de la unidad productiva. Es decir, estamos en un valle, estamos en una ladera, ¿qué es lo que tenemos alrededor de nuestra unidad productiva, unidad en campo, ¿no? Las prácticas agrícolas del cultivo, o sea, ¿qué se está realizando para tener una idea si realmente se trata de una enfermedad o posiblemente pudo haber sido de una mala aplicación? Entonces, tenemos el diagnóstico presuntivo, pero posteriormente viene el diagnóstico de confirmación. Entonces, existen diferentes tipos de diagnóstico, existen diferentes referencias
en las que se habla del diagnóstico tradicional. El diagnóstico tradicional es el diagnóstico macroscópico y el diagnóstico microscópico, que es lo que vamos a tratar en este canal y en el curso en general de fitopatología cuando se trata a niveles de licenciatura, ¿no? Entonces, el diagnóstico macroscópico es aquel que se basa en la observación de síntomas o signos y es bien importante la experiencia del fitopatólogo y su conocimiento de las variables que inciden en la enfermedad, como el cultivo de investigar, el suelo, clima, patógeno. Entonces, aquí es el primer diagnóstico que realizamos es a través de signos o síntomas. ¿Para qué? Para darnos una idea de qué patógeno posiblemente está asociado a esas sintomatologías o esos signos. No podemos tener una planta, ver la sintomatología y dar género y especie del patógeno. ¿Por qué? Porque no estamos seguros como tal. Entonces, tendríamos que realizar pruebas, como es el diagnóstico microscópico posteriormente, para poder decir eso. Sin embargo, con signos y síntomas, conocimiento que se estará adquiriendo de esta forma, nos estaremos acercando muchísimo al diagnóstico y no solamente eso, saber quién es, posiblemente de acuerdo a las sintomatologías asociadas a lo que se encuentre. Y el diagnóstico microscópico, que es en base a estructuras de los diferentes organismos, puede ser hongos, en el caso de bacterias se tiene que complementar con algunas otras pruebas microbiológicas, serológicas, etcétera. Y en el caso de virus, pues se tiene que utilizar otro tipo de herramientas como es la microscopía electrónica. Iniciamos con lo de signos y síntomas. Aquí es bien importante poner atención y tener en claro y darnos una idea cómo son esos signos o síntomas asociados a las enfermedades, porque nos permitirá en algunos casos definir qué es lo que está sucediendo y en algunos es como presuntivo, o sea, a quién se asociaría. La primera imagen que se muestra es el carbón. ¿A qué se refiere el carbón? Es aquel que se caracteriza por la formación de masas de esporas polvorientas y oscuras. Si nosotros tenemos o vemos la imagen, se ven aquí las espiguitas, se ven sanas o aparentemente sanas, y cuando tienen carbón, el carbono, las masas de esporas ocupan el sitio de esos granitos o lo que está formando la espiga. Entonces, ahí ya se puede ver quién es el que está ocasionando ahí el problema. Si nosotros tomáramos una cinta doble cara, se le llama aquí en el norte Scotch, en otros se le llama Durex, etcétera, y lo tomamos al microscopio, nosotros ya veríamos las esporas como tal del hongo que está ocasionando. Entonces estamos hablando que sería un signo. En cenicilla o los mildios como tal, entonces, cenicillas generalmente se van a asociar a las cenicillas polvorientas. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que tiene cenicilla? Es un polvito blanco sobre de las hojas. También se puede presentar en el haz o en el embés. En el caso de los mildios, generalmente lo que alcanzamos a ver en las diferentes hojas son lesiones cloróticas, pero nosotros volteamos la hoja y vemos este tipo de signos que son el micelio o las estructuras del hongo como tal. Aquí tenemos algunos ejemplos. Muchas veces nosotros nos entregan muestras y vienen de esta forma. O sea, ¿qué puedes decir acerca de esta muestra? Bueno, tengo una fresa que trae micelio o que trae como algodoncillo. A lo mejor ahorita todavía no le podemos dar un nombre como tal porque apenas estamos iniciando, pero es el micelio del hongo. Si se dan cuenta que es una fresa, zarzamora, donde ya ni siquiera se ve el fruto, pero tiene este hongo. Y en el caso de esta plantita, en la base del tallo se alcanza a ver como algodoncillo que viene siendo el micelio. Entonces nosotros ya estamos viendo el micelio del hongo. Entonces es un signo. Ya sabemos qué patógeno podría asociarse hongos. Pero después de ahí, pues ya tendríamos que ver estructuras conforme vamos avanzando el curso y viendo cómo se identificarían ya cuando es diagnóstico microscópico. Sin embargo, estas metodologías, estos micelios que se ven en esta fresa, en esta zarzamora, se le conoce coloquialmente como moho gris. Entonces ven esto y dicen, ah, es moho gris. Pero con que al principio sepamos qué es micelio, es un gran avance conforme vayamos avanzando en el curso. Los esclerosios. Los esclerosios son masas compactas de hifas, oscuras y capaces de sobrevivir bajo condiciones ambientales desfavorables. En la primera imagen se ve una plantita de
de cebolla, de ajo, no recuerdo, no se alcanza a ver así, pero se empiezan a ver las esclerosios como tal. Son esos abultamientos oscuros, café, que parece como si fuera tierrita, pero son esclerosios. Y la papa. Acá están en un acercamiento. Los cordones miceliales. Los cordones miceliales son agregaciones lineales de hifas orientadas en paralelo. Aquí se ve cómo están orientadas. Entonces nosotros vemos una raíz, la sacamos y vemos este tipo de crecimiento, podrían considerarse que son cordones miceliales. Las pústulas. Las pústulas son protuberancias en forma de ampolla de color rojizo a naranja que sobresalen del epidermis y se asocia a roya. Entonces nosotros cuando veamos abultamientos de cafés a rojizos en algunas plantas, podemos tratar de asociarlo como si fueran unas pústulas. Generalmente se asocia a las rollas. En este caso tenemos una imagen de roya del café y del otro lado es una maleza. Ahora seguimos con agallas. Son hinchamientos o crecimiento excesivo que aparecen en las plantas como resultado de la infección de ciertos patógenos. Entonces, nosotros tenemos que creció una agalla o un sobrecrecimiento, pero con verlo a simple vista sí, no podemos definir exactamente quién lo está ocasionando. Cuando ya tienes experiencia, sí lo empiezas a definir, pero cuando apenas inicias trabajando en fitopatología o trabajando en parasitología o en fitosanidad como tal, pues con el tiempo vas afinando a qué se debe cada uno. Pero simplemente nosotros lo que podemos ver es, se presentan sobrecrecimientos o se presentan agallas. ¿Quién puede causar este tipo de agallas? La pueden ocasionar bacterias, la pueden ocasionar nemátodos, incluso las pueden ocasionar insectos y algunas otras bacterias, como en el caso de, antes se le llamaba Agrobacterium, actualmente se le llama Rhizobium. Entonces aquí lo importante es ir definiendo, ok, se presentan agallas, ¿no? Cancro o cáncer es una lesión necrótica y con frecuencia profunda que se produce en el tallo, en ramas o las ramitas de la planta y se puede llegar a observar un exudado en la superficie de los cánceres bacterianos como tal o cuerpos fructíferos en el caso de los fungosos. Pero aquí lo importante es definir o ver cómo se observa un cáncer. Aquí son dos plantas en las cuales se llega a ver la presencia de cáncer en el tronco. Necrosis vascular. Pues es necrosis en el sistema vascular de una planta. Aquí hay varias imágenes donde se ve esa necrosis. Este es de zarzamora, uno es de tomate, otro es de vid, este también es de zarzamora, donde se alcanza a ver que el sistema vascular está necrosado, o sea, no tiene una coloración normal, como le podríamos decir. Por eso es bien importante el conocer el cultivo, la planta con la que vamos a trabajar, cuando ésta está en condiciones ideales o como debería de ser, para de esta forma poder reconocer cuando algo no está bien. Manchas foliares. Pueden presentarse una N cantidad de manchas foliares. Pueden ser manchas cloróticas, pueden ser manchas necróticas, pueden ser manchas cafés, pueden ser manchas a lo mejor rojizas. Entonces es bien importante definir, ok, presenta manchas foliares. En la primera imagen podría ser manchas foliares cafés a negro con un halo amarillo o con contorno amarillo. En la segunda se presentan manchas foliares amarillentas y así cada una de nosotros ir definiendo o poder describir qué es lo que estamos viendo para más adelante ir acercándonos al próximo día, al posible diagnóstico. En este caso son hojas de maíz, pues se ven también algunas manchas foliares como tal, pero también se ven algunas estructuritas levantadas denominadas picnides. En este caso, la antracnosis. Este nos lo vamos a topar en N cantidad de frutos, N cantidad de plantas, pero esta enfermedad se caracteriza que se manifiesta como lesiones negras, circulares, negras y profundas, puede ser de la hoja, del tallo, del fruto, y que es causada por hongos que producen sus esporas asexuales en una célula. Entonces nosotros vemos esas lesiones circulares que tienden a hundirse y vemos esas estructuritas
Entonces lo vamos asociando a la antracnosis como tal. Esta es otra imagen. El tizón. ¿A qué se refiere tizón? Es quemado, ¿no? Es una enfermedad que se caracteriza por la destrucción general y rápida de las hojas, flores y tallos. Entonces, vamos a tener la apariencia de quemado como tal, las hojas, y es muy rápido el efecto cuando se empiezan a presentar. Aquí tenemos tizones en las diferentes hojas, este empieza en los bordes, y acá tenemos otro tizón, pero en una planta que es la de ajo. El ahorcamiento es la destrucción de las plantas o plántulas, porque puede presentarse desde que son plantulitas, cerca de la parte superficial del suelo y que se caracteriza por la caída de ellas sobre el terreno. Entonces podemos presentar ese ahorcamiento en plantas o bien en plántulas. Ese ahorcamiento en plántulas es el que se conoce como damping off. La muerte descendente es la muerte progresiva de retoños, ramas y raíces que por lo general se inicia en la parte superior de la planta. Hay la muerte descendente que empieza en la parte superior y la muerte ascendente que empieza en la parte inferior. Los mosaicos, términos empleados para describir a zonas irregulares que se observan en la superficie foliar que presentan áreas verdes y amarillas. Además, en algunos casos las hojas se deforman. A menudo estos síntomas están asociados con patógenos virales. Generalmente este tipo de coloraciones o este tipo de patrones se asocia a virus, o también podríamos confundirlo si no contamos con la suficiente experiencia con algún problema de deficiencia nutrimental. El moteado son patrones irregulares de áreas claras y oscuras indistintamente. La roña o sarna es una área enferma, endurecida y en forma de costra que se forma en la superficie de un órgano de una planta. Enfermedad en la que se forman dichas áreas. Entonces vamos a ir viendo estas superficies como costrosas, como corchosas, como tal, y eso se le llama sarna. Esta la puede ocasionar hongos, la pueden ocasionar bacterias, ¿no? Entonces generalmente se va a asociar a hongos, pero no es exclusiva de hongos, sino puede estar asociada a hongos o puede estar asociada a bacterias. La marchitez es la pérdida total de turgencia de las hojas y posiblemente toda la planta debido a una pérdida generalizada de agua. Esto es a menudo por la obstrucción del flujo de agua a través del xilema. ¿Qué es lo que sucede? Deja de funcionar la raíz o está dañada por algún patógeno, puede ser un hongo, puede ser una bacteria, puede ser un nemátodo, incluso puede ser un insecto que se comió la raíz, entonces no va a pasar agua y nutrientes de una forma adecuada, entonces se va a ver marchita o se va a ver triste o con falta de turgencia. La deformación de hojas. Las hojas de las plantas infectadas pueden presentar distorsiones con respecto a tamaño y forma normal. Las hojas pueden presentarse alargadas, pequeñas, engrosadas. Este tipo de síntomas puede relacionarse con infecciones virales, hongos, bacterias, al igual que infestaciones por insectos y ácaros. Entonces nosotros vamos a unidad productiva y vemos que las hojas están deformes, no podemos decir es un virus, porque generalmente así lo llegan a hacer. No, o sea, tenemos que acercarnos, tomar esa hoja y ver, número uno, cuál es el patrón de distribución. Después ver la hoja y realmente no está asociado a un insecto, no está asociado a algún ácaro, porque podría estar asociándose a ellos. Entonces, si vamos a ir viendo y vamos a ir descartando como tal. Entonces se toma la muestra y es para qué proceso se llevaría a cabo más adelante. La escoba de bruja es un crecimiento en forma de escoba, proliferación densa de brotes que crece a partir de un punto. Entonces, a eso se le llama escoba de bruja. ¿Cuál es la más común? Pues la que encontramos en el cultivo de mango, la cual está pues, muy distribuida aquí en la región productora de mango. En Michoacán es donde me ha tocado ver más escoba de bruja. Pudrición radical es la pudrición de la raíz. Entonces nosotros vemos que se necrosa la raíz o que simplemente pierde parte de las raíces adventicias en caso de que éstas las tenga o se ponen necróticas. Tenemos una pudrición
radical. Manchas grasientas son lesiones con apariencia grasienta. Entonces nosotros es ir definiendo qué es lo que estamos viendo. Manchas necróticas en hojas, manchas foliares de forma general. Aquí se ven rojizas o de tonos rojizos. O sea, podemos decir, son manchas foliares donde las hojas tienen una apariencia rojiza y las que están atrás tienen una apariencia clorótica con nervaduras pues más oscuras. Entonces aquí lo importante en signos y síntomas es ir viendo qué es lo que tenemos. Saber cuando una planta no está sana o no es normal. Por eso la importancia de conocer previamente con qué cultivo estamos trabajando, con qué planta estamos trabajando para conocer cuál es la sana y cuando vemos que trae alguna afección, poder definir esa afección. Todas estas sintomatologías y signos que estuvimos viendo nos sirven para darnos una guía. Decir, ok, tengo esa planta, pero ¿qué es lo que tiene? Bueno, tiene manchas foliares. ¿Cómo son esas manchas foliares? Pues si son cafés, si son amarillas, si son cafés y con un contorno amarillo. O sea, ir definiendo para irnos acercando quién o qué patógenos llegan a mostrar esas sintomatologías que nosotros estamos viendo para posteriormente, uno, es ver qué estrategias de diagnóstico continuamos realizando, porque no es lo mismo traer una planta y decir, ok, está enferma, ¿qué le vas a hacer? Todas las muestras, todos los diagnósticos posibles, hongos, bacterias, nematodos, virus, claro que no. Entonces, si nosotros decimos, ok, trae pudrición radical, ya vimos que no trae nematodos, ya vimos que no trae insectos, ya vimos, entonces, ¿a quién se podría asociar? Vamos por hongos y por bacterias. Entonces, de empezar de un diagnóstico tan grande, posibilidades, pues ya nos enfocaríamos prácticamente a solamente dos opciones. Eso es cuando continuamos el proceso en laboratorio. Pero en el caso de campo, generalmente muchas de las estrategias de control se basan en diagnóstico de signos y síntomas. Entonces, si nosotros conocemos a detalle estos signos o síntomas que están afectando nuestros cultivos, nosotros más adelante les voy a decir qué se debe incorporar con más el conocimiento que podamos tener. Ok, tenemos signos y síntomas. Después de esos signos y síntomas en mi cultivo, llámese tomate, ¿qué enfermedades se asocian a eso que yo estoy viendo? Entonces, de un mundo de enfermedades que posiblemente nosotros podríamos estar asociando con esos signos y síntomas, nosotros empezamos a hacerla, a ir haciendo más corto las posibles enfermedades que me están afectando. Entonces, ya nos estamos acercando a qué patógeno o quién posiblemente nos está causando el problema. Posteriormente a eso ya definimos quiénes posiblemente, pero tenemos que tomar en cuenta también otros aspectos como es la literatura. ¿Qué es lo que dice la literatura respecto a eso? Y ahora sí, seguiríamos avanzando. Por ejemplo, voy a mover esta imagen para que no me estorbe. Viene, imagen de la planta enferma. O sea, nosotros vamos a tener una plantita enferma como tal. En este caso tenemos esta plantita de ajo. Lo primero que tenemos que definir es qué signo o síntoma tenemos. ¿Es un signo o es un síntoma? Acuérdense, signo es patógeno, parte del patógeno. Y el síntoma no, es la manifestación de que está sucediendo una enfermedad, pero no sabes exactamente quién te lo está ocasionando. O sea, por ejemplo, los ejemplos que estuvimos viendo puede ser una marchitez, puede ser una clorosis, puede ser una pudrición radical, etc. No estamos viendo quién realmente lo está ocasionando. Entonces, el primer punto que tenemos que hacer es definir el signo o el síntoma. Posteriormente, tenemos esa misma imagen. ¿De qué signo o síntoma se trata? Es tratar de ver de quién se trata. ¿Qué vemos aquí? Una planta. ¿Está sana? No. ¿Está bien la raíz? No. Entonces trae pudrición radical y si se pueden dar cuenta en esa imagen, se ve como flácida o torcidita aquí del tallo, en la base del tallo. Entonces, es lo que nosotros estamos viendo. Posteriormente, hay que hacer una búsqueda de información de los patógenos asociados al cultivo que muestran esa sintomatología o signos. Entonces, hay que hacer una búsqueda. Hay muchísimas plataformas actualmente de información acerca de diferentes cultivos, enfermedades, etcétera.
Y es importante ver, ok, yo tengo esa pudrición radical y tengo esa pudrición entre la base del tallo. ¿Qué patógenos se asocian? De acuerdo a la literatura, lo que se encontramos que es esclerotium, Fusarium, y en cuanto a bacterias, es Pectobacterium. Ok. Nosotros vamos a ver imágenes de Sclerotium, de Fusarium y de Pectobacterium. Ok. Las tres presentan o llegan a causar esos daños a simple vista. Pero no nos debemos de quedar con eso, sino es que hay que empezar a ver ciclos y condiciones climáticas que favorecen a unos o qué hace diferente uno de otro. Por ejemplo, Sclerotium produce esclerosios, que es la masa compacta de hifas necrótica, ¿no? Entonces, ¿la tenemos ahí? No, no está. Entonces, podríamos decir, posiblemente no se asocia a Sclerotium. Nos vamos a Fusarium. Presenta coloraciones y empiezan a hacer la descripción de Fusarium y resulta que se parece más a Fusarium. Seguimos con Pectobacterium. Ok, vamos a ver a Pectobacterium, pero hay que conocer qué es Pectobacterium. De forma muy general, no que se metan a detalles si gustan. Ok, es una bacteria que ataca a N cantidad de plantas, entre ellas el ajo, la cebolla, y produce una pudrición blanda. Nosotros tenemos, o sea, ustedes van a tener la muestra o les van a mandar la imagen, etc. ¿Realmente tiene una pudrición blanda? Si ustedes al momento de solicitar información les dicen, bueno, es que está la planta de caída y te mandan imágenes, ok, ¿cómo es la pudrición? ¿Está blanda? ¿Tiene un mal olor? Etcétera. Tienen que sacar información acerca de eso. Y cuando nos toque la muestra es más sencillo porque a nosotros nos toca sacar la muestra y pues podemos anotar todos los detalles que pudieran necesitar más adelante. Entonces, nosotros tenemos tres posibles causantes de esa problemática. Cuando nosotros vamos o seguimos con el proceso del diagnóstico, que es como llevamos el curso normal de fitopatología como tal, es a partir de signos y síntomas nosotros escalaríamos al diagnóstico microscópico. Es, tengo estos tres posibles, pues claro, voy a hacer unas pruebas para determinar hongos o determinar bacterias. Igual podríamos no descartar. Pero ya no hay necesidad de hacer pruebas para todo, hongos, bacterias, nematodos. ¿Por qué? Porque ya nada más sospechamos de dos. Pero si nosotros estamos en campo, nosotros generalmente, estoy casi segura que menos del 20% de las muestras que se trabajan en campo, o sea, que se enferman, solamente el 20%, 25% llega al laboratorio para definir exactamente quién está ocasionando. Generalmente es, ¿qué tengo? Asócialo a las enfermedades y qué le puedo aplicar. Entonces nosotros tendríamos estos tres patógenos, pero si el primero es Sclerotium, este produce esclerosios y no los tenemos, pues es probable que no sea Sclerotium. Nos vamos con Pectobacterium, no tenemos pudrición blanda, no tenemos lo que nos dice nuestro ciclo y las condiciones climáticas, entonces probablemente no se trata de Pectobacterium. Y resulta que más de las características se relaciona a Fusarium, entonces en ese caso podemos inferir que se trata de Fusarium y se realizaría o se plantearía las estrategias de control químico, biorracional o las diferentes opciones de control. En esta área de fitopatología se ve de manera general hasta el manejo o el control, como coloquialmente se le dice. Pero cómo a partir de signos y síntomas, si nosotros dominamos esa parte, nos dan una muy buena guía para continuar con el proceso del diagnóstico si nosotros deseamos o nosotros estamos realizando los procedimientos que siguen, o sea, en un curso, o bien si nosotros estamos en campo, nos permite acercarnos más al patógeno. Supongamos que no son expertos, pero si ustedes ya asocian a esos tres patógenos la problemática que tienen, es importante o fundamental leer para de esta forma poder descartar un posible y ahora sí enfocar nuestras estrategias de manejo sobre de los dos posibles. Entonces aquí lo que quiero que quede claro es, a través de signos o síntomas no puedes dar un género o una especie certera, o sea, decir, ¿sabes qué? Es este género y es esta especie porque tiene estos síntomas. Claro que no, se tienen que hacer otras pruebas.
microscopía, se puede hacer biología molecular o PCRs para identificación, pero eso es un procedimiento diferente. Pero lo que sí es que estos signos o síntomas son el primer diagnóstico o el diagnóstico presuntivo, el diagnóstico a base de características macroscópicas que te va acercando a quién posiblemente tienes de problema. Entonces no estarías a ciegas, sino ya te darías una idea quién probablemente me está causando la problemática. La siguiente imagen, esta me la mandó un compañero de grupo de fitopatología, al cual le agradezco, y me comenta, estas son agallas en aguacate. A mí me pareció fantástico que me dijera la sintomatología. ¿Por qué? Porque ya está viendo la imagen y ya está tratando, primero se da cuenta que la planta no está bien, o sea, no es normal que la plantita de aguacate tenga eso. Y esas protuberancias como tal ya se les está definiendo como agallas o sobrecrecimientos. En esto ya se tiene un gran avance. Entonces, si nosotros buscamos y seguimos nuestra tablita, es imagen de la planta enferma, aguacate, signo, síntoma, síntoma, agallas. ¿De qué signo o síntoma se trata? Las agallas. Búsqueda de información de los patógenos en el cultivo que muestran esa sintomatología. No, aquí, si nosotros buscamos, ok, yo tengo agallas en las hojas de aguacate. Buscamos en información que viene en internet, en diferentes plataformas, pueden ser científicas, pueden ser técnicas, pueden ser de alguna dependencia federal, etcétera, no importa, pero que esté asociada con enfermedades y plagas de los cultivos. Entonces sabemos perfectamente, si no contamos con el dominio, que no hay un fitopatógeno asociado en aguacate que produce agallas en las hojas, pero sí encontramos un insecto. En este tema que nosotros estamos trabajando fitopatología no nos meteríamos con insectos, ¿no? Eso sería más enfocado en entomología. Pero a partir de esa descripción ya me está dando un norte de qué está sucediendo. Incluso si alguien pensara que esa agalla es por un fitopatógeno, imagínense, va a aplicar productos para combatir hongos, bacterias, etcétera, cuando ni siquiera lo es. Entonces, ahí la importancia de ir definiendo signos o síntomas, qué tipo de signo, y la búsqueda de información ya teniendo el signo o el síntoma que nosotros o nuestro cultivo nos aqueja. Entonces, esa es la gran importancia que tiene el conocer los signos y síntomas como un diagnóstico. Primero tenemos el diagnóstico presuntivo y después tenemos el diagnóstico macroscópico, que es a través de estas características. Con el tiempo o ya con la experiencia, cuando ya tienes años trabajando en esto, se hace cada vez más sencillo, pero lo importante aquí es la práctica, o sea, es seguir trabajando, hacer o realizar diferentes muestras. ¿Para qué? Para que nos vayamos acostumbrando a llevar ese procedimiento. Entonces, espero que les haya servido este video. En caso de cualquier duda o pregunta, pueden mandar un mensaje por la plataforma y estamos a sus órdenes. Hasta luego y bonita tarde.